生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 121 al 125. Finalmente. Aunque no es psicoquinesis de Tatsumaki sino de Hyryugan Soap, sigue siendo psicoquinesis. Byakuya recordó algunos detalles sobre Hyryugan Soap. Fue uno de los mejores combatientes de los piratas de materia oscura y afirmó ser el mayor maestro de telequinesis del universo. En el anime, su poder telequinético es lo suficientemente fuerte como para influir en la gravedad. Sin embargo, a pesar de todos sus movimientos llamativos, Saitama lo derribó con un solo golpe. Según la explicación del sistema, si bien Hyryugan Soap y Tatsumaki eran telequinéticos poderosos, sus fortalezas diferían. La telequinesis de Tatsumaki era más poderosa en general, pero no era particularmente hábil manipulando objetos a alta velocidad. Hyryugan Soap, por otro lado, podría eliminar la fricción entre el aire y las rocas, haciendo que las piedras vuelen a velocidades cercanas a la de la luz. Como dijo Kizaru, la velocidad es poder. Esto demuestra lo formidables que podían ser las piedras controladas telequinéticamente del Hyryugan Soap. Byakuya incluso consideró una idea aterradora. ¿Qué pasaría si pudiera combinar los poderes telequinéticos de Tatsumaki y Hyryugan Soap? La escena resultante sería digna de admirar. Sin embargo, esa idea era imposible de realizar por el momento. Después de todo, los puntos de fuente mundial de Byakuya no fueron suficientes para aumentar su nivel de fusión en otro 10%. Incluso si lograba hacerlo, no había garantía de que pudiera atraer la telequinesis de Tatsumaki. Por ahora, la telequinesis de Hyryugan Soap era más que suficiente. Cuando abrió la sección de habilidades especiales, habilidad especial, psicoquinesis, Max, se destacó de manera prominente. Estaba claro que el título de Hyryugan Soap como el mayor maestro de telequinesis del universo no era solo un adorno. Byakuya también podría haber maximizado su armamento y observación de Haki, pero eligió no hacerlo. Después de todo, a lo largo de la historia de Grand Line, solo un puñado de personas habían logrado alcanzar la cima de ambos tipos de Haki. Si un joven de 19 años como Byakuya logró esto, sería más efectivo seguir subiendo de nivel su Haki en la batalla, ocultando su verdadera fuerza y atrapando enemigos. Después de cerrar el panel del sistema, Byakuya probó con entusiasmo su recién adquirida telequinesis. Después de manipular algunos objetos, se dio cuenta de que solo podía liberar completamente el poder de su telequinesis cuando controlaba objetos del tamaño de piedras pequeñas. Otros objetos no parecieron responder tan eficazmente. Entonces, mientras pasaban por un pequeño pueblo, Byakuya pidió varios cientos de bolas de hierro, cada una de ellas aproximadamente la mitad del tamaño de un puño. Durante los siguientes días, Robin y los demás notaron que Byakuya siempre tenía 2 bolas de hierro en sus manos, aparentemente jugando con ellas. Luxie especuló audazmente que Byakuya estaba entrenando la fuerza de sus dedos para mejorar el poder de su técnica de pistola de dedos. Bueno tomó esto en serio y admiró en voz alta la dedicación de Byakuya al entrenamiento, incluso durante breves momentos de descanso, como algo que deberían esforzarse por emular. Como resultado, los dos comenzaron a imitar a Byakuya, jugando también con bolas de hierro. Sin embargo, para Byakuya, sus esfuerzos aparentemente diligentes los hacían parecer tontos. Podrían haber pensado que estaba entrenando la fuerza de sus dedos. Aún así, en realidad, Byakuya estaba usando la telequinesis para mover rápidamente las 2 bolas de hierro dentro de un espacio confinado en sus manos sin tocarse entre sí. Así fue como perfeccionó su telequinesis. Por otro lado, sus acciones, en el mejor de los casos, suavizarían las bolas de hierro con el tiempo. La intención original de Byakuya no era utilizar bolas de hierro. Él quería utilizar guijarros de piedra marina. La piedra marina sería mucho más efectiva debido a su dureza y utilidad contra los usuarios de frutas del diablo.
Desafortunadamente, la mayoría de las ciudades en la primera mitad de Grand Line no tenían temporada. Incluso cuando lo hicieron, fue solo una cantidad minúscula, apenas suficiente para hacer 2 trozos pequeños. Entonces, Byakuya tuvo que dejar de lado la idea por ahora, planeando comprar en secreto algo de temporada en el mercado negro cuando llegaran al archipiélago Sabaody. Después de varios días en el mar, sus suministros estaban casi agotados y necesitaban detenerse en una isla cercana para reabastecerse. Al principio, Byakuya no le prestó mucha atención a esto, ya que era una parte rutinaria del viaje. Sin embargo, cuando Robin mencionó que la isla a la que se dirigían se llamaba Haya, el interés de Byakuya se despertó. Parecía que la organización Yoro estaba a punto de ganar un nuevo miembro, y él estaba a punto de ganar más puntos de fuente mundial. Byakuya instintivamente miró hacia las espesas nubes en el cielo y murmuró: este tipo tiene una personalidad bastante desagradable. Tendré que hacerle entrar en razón antes de reclutarlo para Yoru. En Esquipiea, él, sentado en su palacio, de repente sintió una ola de malicia. ¿Hay alguien tan osado como para albergar malas intenciones hacia un dios? Murmuró enojado mientras los relámpagos centelleaban a su alrededor, acompañados de estruendosos rugidos en el cielo, similares a un castigo divino. Las decenas de miles de habitantes de la isla Ángel estaban aterrorizados, pensando que algún tonto había enojado una vez más a Dios. Usando su mantra Kenbunsoku Aki, él intentó sentir los pensamientos de todos en la isla, pero no pudo detectar nada inusual. Sin embargo, la repentina malicia que sintió era tan clara que todavía hacía que su corazón se acelerara cuando pensaba en ello. Si no fue alguien de Esquipiea, ¿podría ser alguien del Mar Azul? Con esto en mente, él ordenó: envíenle un mensaje a los 4 sacerdotes para que investiguen a fondo a cualquier extraño en la isla, especialmente a los del Mar Azul. Si los encuentran, elimínenlos de inmediato. Cuando se transmitió la orden de Enel, Esquipiea entró en bloqueo inmediato. Los habitantes de la isla Ángel se pusieron ansiosos, temiendo que accidentalmente pudieran provocar a Dios durante ese momento tenso. Mientras tanto, Byakuya instruyó a Luxi, Blueno y Robin sobre qué hacer después de su partida. Voy allí a reclutar un nuevo miembro para nuestra organización. Entonces, después de que repongan los suministros en la isla, si no regreso, espéreme. Después de todo, este nuevo miembro es bastante fuerte y tiene un carácter muy fuerte. No sé cuánto tiempo tomará dominarlo. Solo espero no volver solo con un cadáver. Sería una pérdida de tiempo, dijo Byakuya con indiferencia. Al escuchar a Byakuya hablar tan casualmente sobre esos asuntos, Luxi y Blueno tuvieron sentimientos encontrados. Habiendo sido ambos derrotados por Byakuya anteriormente, estaban un poco acostumbrados a su forma de hablar directa. Sin embargo, Robin, que se había unido recientemente a la organización, todavía se estaba adaptando a la forma de hablar de Byakuya. Reclutar a un nuevo miembro, porque eso implica luchar, y luchar hasta que se sometan. Si no se someten, solo traerás un cadáver. ¿De verdad así se reclutan aliados? ¿Y a alguien con esta actitud se le puede considerar siquiera una buena persona? Al recordar cómo Byakuya le había dicho una vez que el objetivo de la organización Yoro era la paz mundial, Robin sintió que finalmente había descubierto lo que quería decir. El mundo estará en paz si matas a todos los alborotadores. Byakuya sabía lo que Robin pensaba, así que le dio un pulgar hacia arriba para sus adentros. Pensaría. Como era de esperar, Robin. Comprendiste mis intenciones a los pocos días de unirte a la organización. Una vez que nuestro grupo crezca, te nombraré vicelíder. Cuando Byakuya estaba a punto de irse, Luxi preguntó. Byakuya-sama, dijo que iba a buscar un nuevo miembro. Blueno reflexionó y preguntó. ¿Este nuevo miembro es un pájaro? ¿Necesitas encontrarlo en el cielo? Blueno estaba pensando en Morgans, el Newsco con aspecto de pájaro. Byakuya suspiró exasperado, sintiéndose ya sin palabras por estos dos simplones. Robin, sin embargo, tuvo una pista y preguntó. Byakuya, cuando dices allá arriba, ¿te refieres a Esquipiea?
Exactamente, Esquipiea. Byakuya asintió. Parecía que contar con alguien con conocimiento en la organización era realmente útil. Byakuya luego se volvió hacia Luxi y Blueno y los regañó. Miren, Robin acaba de unirse a Yoru y ya está más informada que ustedes dos. Deberíais dedicar más tiempo a leer y entrenar para mejorar vuestra fuerza en lugar de quedaros parados como idiotas, jugando con bolas de hierro. ¿Crees que eso te hará más fuerte? Diciendo esto, Byakuya tomó las bolas de hierro de sus manos y las aplastó hasta convertirlas en polvo con un solo apretón. Aunque tanto Luxi como Blueno quisieron replicar. Solo lo hicimos porque te vimos hacerlo, sus instintos les advirtieron que terminarían como bolas de hierro aplastadas si se atrevían a decir una palabra más. Tras reprenderlos, Byakuya se elevó al cielo. A diferencia de antes, cuando usaba Gepo Paseo Lunar, para impulsarse con repetidas patadas en el aire, esta vez no necesitó moverse en absoluto. Al envolverse con telequinesis, podía volar sin esfuerzo y su velocidad no solo era igual a la de Gepo, sino que la superaba. Luxi notó rápidamente el cambio en el método de vuelo de Byakuya y quedó asombrado. ¿Podría ser que Byakuya-sama se hubiera vuelto aún más fuerte durante este tiempo? «Jajaja, esto es increíble», exclamó Byakuya, llevando su telequinesis al límite. Se convirtió en un rayo de luz mientras salía disparado hacia las nubes. Amazon, la anciana guardiana de la Puerta del Cielo de Esquipiea, cobraba la tarifa de entrada a los habitantes del Mar Azul que llegaban a Esquipiea. Sin embargo, recientemente las cosas han cambiado. Por alguna razón, Dios había decretado que cualquier habitante del Mar Azul debía ser reportado inmediatamente a los 4 sacerdotes. Debido a esto, su papel como guardiana de la Puerta del Cielo se volvió aún más crítico. Tenía que vigilar de cerca cualquiera que llegara del Mar Azul. Mientras la abuela amazona estaba concentrada en su tarea, una repentina ráfaga de viento pasó tan rápido a su lado que dejó un rastro claro en el mar de nubes. ¿Eh? ¿De dónde salió este viento?, se preguntó, sorprendida por las nubes dispersas. Al llegar a Esquipiea, Byakuya era muy consciente de las habilidades de Enel. Enel podía combinar el poder de la fruta Rumble Rumble con el Kenbunsoku Aki, lo que le permitía monitorear toda la isla escuchando las conversaciones de la gente. Pero Byakuya estaba preparado para esto y lanzó su propio Kenbunsoku Aki, interfiriendo con el mantra de Enel, Kenbunsoku Aki, e impidiendo que Enel detectara su presencia. Esquipiea, situada a más de 10.000 metros sobre el nivel del mar, tiene una atmósfera extremadamente fina. La mayoría de las personas probablemente sufrirían falta de oxígeno, lo que provocaría debilidad y una reducción significativa de la fuerza. Pero para Byakuya, este entorno no representaba ningún desafío. Después de todo, Saitama podía luchar en el vacío del espacio sin aire, y Byakuya, que era casi la mitad de fuerte que Saitama, no encontró diferencia entre el aire enrarecido de Esquipiea y las condiciones del Mar Azul. Confiando en sus vagos recuerdos, Byakuya dedujo que a su derecha estaba la isla Ángel, hogar de los residentes de Esquipiea, mientras que el santuario del dios Enel se encontraba a su izquierda. Sin perder tiempo, Byakuya aceleró en la dirección confirmada. En ese momento, Enel se preguntaba por qué las recientes búsquedas no habían dado resultados mientras su inquietud aumentaba. Sin embargo, Enel se tranquilizó pensando: soy un dios y mi poder no tiene rival en este mundo. Incluso si alguien viene a causar problemas, puedo freírlo con un rayo. ¿De qué hay que preocuparse? Al darse cuenta de esto, Enel se sintió mucho mejor e incluso pensó que podría comer un tazón de arroz más para el almuerzo. Cuando Enel estaba a punto de pedir más comida para el almuerzo, las puertas herméticamente cerradas de su palacio desaparecieron repentinamente ante sus ojos. En la entrada se encontraba una figura misteriosa, vestida con una túnica negra y con una máscara, murmurando: ¡qué derrochador! Usa oro para construir puertas y muebles. No entiende nada del significado del ahorro. Cabe destacar que Byakuya una vez capturó el CP-9 para ahorrar unos cuantos miles de millones de berries en reparaciones de la nave. Incluso secuestra a Iseburg y Franky, asustándolos hasta la muerte solo para lograr su objetivo de ahorrar dinero.
Y ahora, viendo en él usar oro que vale miles de millones de berries para hacer muebles, ¿cómo podría Byakuya contenerse? E inmediatamente almacenó todo el oro en el espacio de su sistema, sabiendo que una vez que regresara al archipiélago Sabaody, este oro podría ser intercambiado por una fortuna en bayas. En él se sorprendió al ver esta misteriosa figura aparecer de repente en su palacio sin que su mantra le diera ninguna advertencia. Desde que en él desarrolló su mantra, esta fue la primera vez que experimentó un fallo. Pero antes de que en él pudiera mirar al intruso, notó que todos los muebles dorados cuidadosamente elaborados desaparecían, una pieza tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, todo en el santuario de Dios había sido tomado, a excepción de la silla en la que en él había estado sentado. ¿Quién eres tú para atreverte a invadir el palacio de un dios? Rugió en él, incapaz de soportarlo más. Blandió su bastón dorado, desatando un rayo de color púrpura oscuro que crepitó como un dragón de trueno rugiente, cargando hacia Byakuya. Pero Byakuya no prestó atención al ataque de Enel, agitando casualmente su mano derecha como si estuviera espantando una mosca. El otrora imponente dragón de trueno se disipó instantáneamente en la nada. Enel frunció el ceño al darse cuenta de que este intruso era extremadamente poderoso. Justo cuando Enel estaba a punto de preguntarle a la misteriosa figura sus intenciones, lo oyó decir: no esperaba que todo el palacio fuera de oro. En ese caso, supongo que me lo quedaré todo. Maldita sea, va a arrasar con toda mi base. ¿Para qué hablar ahora? Tengo que luchar. Enel se enfureció por la actitud despectiva de Byakuya. Abandonó por completo cualquier idea de cuestionarlo y se concentró únicamente en convertir a su oponente en un cadáver carbonizado. Con un gruñido bajo, Enel ordenó: dragón de trueno de 60 millones de voltios. Golpeó con el bastón dorado que tenía en la mano los tambores que llevaba sobre los hombros, provocando de ellos un relámpago aparentemente interminable. Los rayos convergieron para formar un dragón de trueno de cientos de metros de largo enroscándose dentro del palacio. La aparición del dragón iluminó instantáneamente la mitad del palacio como si fuera de día, haciendo imposible mirarlo directamente. El aterradoramente poderoso dragón del trueno cargó contra Byakuya, y los rayos que emitió al moverse dejaron cráteres en el suelo. El intenso calor derritió el suelo dorado hasta convertirlo en líquido. Al ver esto, Byakuya sintió curiosidad. Se preguntó cómo Luffy logró derrotar a Enel, usuaria de la fruta del estruendo, Tsunaki. Es de conocimiento común que el caucho no conduce la electricidad, lo cual tiene sentido. Sin embargo, el alto voltaje generado por un rayo debería producir un calor que ni siquiera el caucho podría soportar. Sin embargo, esto no se mostró en el anime original. Tras pensarlo un poco, Byakuya solo pudo atribuirlo al aura del protagonista. Con un simple pensamiento, Byakuya envió 2 destellos negros a través del aire. Estos destellos atravesaron el cuerpo del dragón del trueno, destrozándolo en pedazos en segundos. Los destellos negros eran 2 piedras hechas de piedra marina, las únicas que llevaba Byakuya. Como usuario de la fruta Rumble Rumble, eligió no usar bolas de hierro porque en él podía generar poderosos campos magnéticos que interferirían con el hierro. Byakuya no quería cubrir las bolas de hierro con haki de armamento, por lo que utilizó piedra marina en su lugar. En él se sorprendió al ver su dragón de trueno destrozado y los 2 orbes negros flotando frente a él. No esperaba que su ataque más fuerte fuera neutralizado tan fácilmente. Aunque en él estaba impresionado por la fuerza de la misteriosa figura, no sintió miedo. Sabía que los ataques comunes no podían alcanzarlo, así que se creía invencible. ¿Por qué tendría miedo? Con la cabeza en alto, Enel declaró arrogantemente: ya que puedes derrotar a mi dragón de trueno, demuestras que eres fuerte. Puedo nombrarte jefe de mis sacerdotes si aceptas seguir mis órdenes. Pero si no, acabarás convertido en un simple cadáver carbonizado. Byakuya quedó momentáneamente atónito por las jactanciosas palabras de Enel. Este tipo acababa de robarle la línea. Byakuya había venido a Skypiea con la intención de reclutar a Enel como su subordinado, no al revés. Este Enel era mucho más débil que el que Luffy encontraría un año después.
Byakuya sintió que era su deber ayudarlo a comprender su situación actual. Con una sonrisa fría, Byakuya respondió: te daré dos opciones. O te conviertes en mi subordinado o te golpearé hasta la muerte. Elige. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, los dos orbes negros se dispararon hacia él como rayos de luz negra. Él no hizo ningún movimiento para esquivarlo. Simplemente se quedó allí, listo para recibir el ataque de frente. Byakuya quedó impactado por el comportamiento de Enel. ¿Acaso este tipo buscaba una paliza? Ni siquiera intentó esquivarlo. Para evitar matar a Enel directamente, Byakuya se aseguró de que los orbes negros no apuntaran a ninguna área vital. Byakuya no sabía que Enel no tenía tiempo para esquivarlo. La velocidad de los orbes era cercana a la velocidad de la luz, demasiado rápida para que la mente de una persona común pudiera procesarla. Además, desde que se encontró con Byakuya, el preciado mantra de Enel se había vuelto inútil. No podía sentir en absoluto los ataques de Byakuya. Tras años en Esquipiea prácticamente sin experiencia en combate, Enel necesitaba aprender a manejar esta situación. Así que se quedó allí, congelado, permitiendo que el ataque de Byakuya lo golpeara. A pesar de esto, Enel no estaba demasiado preocupado. Creía que su cuerpo era diferente al de la gente común y no tenía por qué temer ataques tan comunes. Pero cuando los orbes negros tocaron el cuerpo de Enel, su expresión rápidamente cambió a pánico. Los dos orbes atravesaron sus hombros, dejando tras de sí un rastro de sangre carmesí y fragmentos de hueso destrozado. Los orbes negros habían perforado el cuerpo de Enel y destruido los 3 tambores detrás de él que se usaban para amplificar sus habilidades. Enel tosió sangre con incredulidad, murmurando: ¿Cómo pudo pasar esto? Bajo su máscara, Byakuya suspiró mientras observaba la expresión estupefacta de Enel. ¿Realmente vale la pena traer a este tipo a la organización?, se preguntó. Sin embargo, incluso si Enel se negara, matarlo alteraría la historia, permitiendo a Byakuya obtener una cantidad significativa de energía mundial. Además, el Palacio de Dios estaba lleno de oro que podía intercambiarse por una enorme cantidad de bayas, que podían usarse para comprar frutas del diablo. Además, había un poneglyph en Esquipiea, que podía convertirse en energía mundial. Byakuya se dio cuenta de que este viaje a Esquipiea valdría la pena sin importar lo que pasara. Byakuya se quedó quieto y preguntó con calma: ¿entonces, ya te decidiste? ¿Te convertirás en mi subordinado o morirás? Los dos orbes negros flotaron amenazadoramente frente a Enel una vez más. Enel, aún desafiante, replicó: un dios como yo jamás serviría a nadie. Mientras hablaba, intentó convocar más rayos para atacar a Byakuya. Desafortunadamente, los dos orbes negros perforaron instantáneamente sus palmas cuando los rayos comenzaron a crepitar en sus manos. El dolor fue acompañado por una ola de debilidad que se extendió por todo su cuerpo. Un efecto de la piedra marina en los usuarios de la fruta del diablo. Enel apretó los dientes, intentando invocar de nuevo sus poderes, pero era como si sus habilidades de la fruta del diablo hubieran sido completamente anuladas. Sin ellos, Enel no era diferente de una persona común y corriente. Byakuya continuó: te lo preguntaré una vez más. ¿Rendirse o morir? Esta fue la primera vez desde que obtuvo los poderes de la fruta del diablo que Enel sintió un peligro de muerte tan claro y presente. Con su orgullo y arrogancia chocando contra la inminente amenaza de muerte, Enel estaba dividido. No quería someterse, pero sabía que negarse solo lo llevaría a la muerte. Ante este dilema, Enel dudó. Mientras Byakuya se impacientaba, los orbes negros frente a Enel se movieron levemente como si estuvieran listos para atacar. De repente, Enel preguntó: ¿qué beneficios obtendría si decidiera someterme a ti? Oh, este tiene algo de orgullo, pensó Byakuya, reconociendo la terquedad de Enel. Estaba claro que Enel no quería morir, pero su arrogancia le impidió someterse abiertamente. En lugar de eso, preguntó qué beneficios podría traer la sumisión. Byakuya, comprendiendo la mentalidad de Enel, sonrió y respondió: hay muchos beneficios al someterse a mí. Primero, podrás conservar tu vida.
Segundo, puedo ayudarte a volverte aún más fuerte. Y, por último, no te impediré que me desafíes una vez que te hayas fortalecido. De hecho, espero con ansias ese día. Byakuya sabía exactamente cómo tratar con alguien como Enel. Sin darle en él más tiempo para pensar, Byakuya le arrojó una túnica negra que simbolizaba su nuevo estatus. Ya que has decidido unirte a la organización Noche, te dejaré conservar este palacio. Pero primero, necesitas llevarme a un lugar. Bajo la guía de Enel, Byakuya encontró el Poneglyph. Objeto recuperado. Poneglyph, valor de reciclaje. 1000 puntos de energía mundial. Espera, ¿no debería valer esto 3000 puntos? Byakuya notó la diferencia al compararlo con el del reino de Arabasta. El Poneglyph en Arabasta era un Poneglyph informativo, lo que lo hacía más valioso a 3000 puntos. El que tenía delante contenía solo información trivial, de ahí su valor inferior a 1000 puntos. Aún así, Byakuya no iba a quejarse. Incluso una pequeña ganancia sigue siendo una ganancia, pensó mientras guardaba el Poneglyph en el espacio de su sistema. Decidió no reciclarlo inmediatamente sino mostrárselo a Robin antes de regresar al Mar Azul. Solo le llevaría un poco de tiempo y se ganaría la lealtad de Robin, así que ¿por qué no? Felicitaciones al anfitrión por alterar las historias de Luffy vs. Enel y el juicio de los sacerdotes, ganando 5000 puntos de energía mundial. Aunque esto era solo un tercio de lo que había ganado en Arabasta, Byakuya no estaba insatisfecho. Después de todo, no había matado a nadie en Skypiea. Solo había reclutado a Enel, lo que no provocó cambios significativos en la historia. Además, solo había tardado medio día. Les daría la bienvenida si pudiera solucionar más situaciones como esta. Byakuya también consideró que Skypiea podría servir como base para la organización Noche. Estaba bien escondido y poca gente sabía de su existencia, lo que lo convertía en un lugar ideal para una base secreta. Tras terminar con todo, Byakuya estaba listo para irse de Skypiea. Sin embargo, no trajo consigo a Enel. En lugar de eso, le ordenó a Enel permanecer en Skypiea y continuar gobernando allí. Pronto llegarán otros miembros de Nikta Skypiea. Te enseñarán a usar el Haki. Haki. Era la primera vez que Enel lo oía. Byakuya explicó. Es lo que llaman mantra. En el Mar Azul, se le conoce comúnmente como Kenbunsoku Haki de observación, que permite percibir los ataques del enemigo. Enel se sorprendió. ¿Es común el mantra en el Mar Azul? Bueno, no. Mantra no es común porque es una combinación de Kenbunsoku Haki y tus habilidades de Goro Goro no Ni, respondió Byakuya. ¿Sabes usar mantra? Preguntó Enel con un dejo de orgullo en la voz. Byakuya negó con la cabeza. Al ver esto, Enel sonrió con suficiencia, pensando que, si bien Byakuya podía ser fuerte, aún le faltaban algunas cosas en comparación con él. Byakuya notó la suficiencia de Enel, pero no dijo nada. Que el niño tenga algo de confianza, pensó. Aunque Byakuya no sabía qué habilidad se activaría al maximizar el Kenbunsoku Haki, estaba seguro de que sería al menos tan poderosa como mantra. Podría aumentarlo instantáneamente si quisiera. Era solo cuestión de pensamiento. Byakuya continuó. La Goro Goro no Mi que consumiste es una fruta del diablo tipología, lo que te hace inmune a la mayoría de los ataques físicos. Pero, la mente de Enel volvió a los aterradores orbes negros. Incluso ahora, sus hombros y palmas aún latían de dolor. Byakuya podía adivinar lo que Enel quería preguntar. Pero las frutas tipología no son completamente invencibles. Hay dos formas principales de dañar a alguien como tú. El primero es a través del Haki, que, cuando se domina hasta cierto punto, puede eludir la intangibilidad de un usuario de logia y causar daño. El segundo es el método que usé. Como quienes usan una fruta del diablo no saben nadar, la piedra marina es la esencia del mar y les quita fuerza al contacto. Entonces, cuando finalmente llegues al Mar Azul, te encontrarás con muchas personas capaces de hacerte daño. Si sigues creyendo que eres un dios invencible, alguien acabará matándote. En lugar de miedo, Enel sintió una extraña emoción ante las palabras de Byakuya.
Los años de reinado en Skypiea habían vuelto su invencibilidad aburrida y solitaria. Pero ahora, había nuevos desafíos. Tanto el formidable Byakuya, que lo había derrotado fácilmente, como las poderosas figuras en el mar azul que Byakuya mencionó. Todos estos eran desafíos para él. Naturalmente, Byakuya encabezaba la lista, el jefe final a derrotar. Los miembros de la organización Noche que vengan aquí serán fácilmente reconocibles por sus uniformes, dijo Byakuya, señalando el suyo. Puede que no sean tan fuertes como tú, pero en otros aspectos, están muy por encima de tus capacidades. Así que, si te atreves a atacarlos, te mataré en el acto. Byakuya no estaba haciendo amenazas vacías. Dada la fuerza actual de Enel, solo Luxi podía enfrentarse a él, mientras que los demás eran significativamente más débiles. Si Byakuya no le dejaba las cosas claras en él ahora, y Enel terminaba matando a Robin o a los demás, sería un desastre. Es mejor decir las cosas claramente ahora y evitar problemas. Sin embargo, Enel no pareció preocupado por la advertencia de Byakuya y se rió. No te preocupes, no tengo ningún interés en los débiles. Byakuya asintió. Qué bien. Espero que te vuelvas lo suficientemente fuerte para la próxima vez que nos veamos. Te venceré algún día. Gritó Enel mientras observaba a Byakuya alejarse. Aunque se había unido a la organización Noche bajo la presión de Byakuya hoy, no fue necesariamente malo para él. Por lo menos, ahora había aprendido a ser aún más fuerte. Tras descender, Byakuya encontró rápidamente a Luxi y su grupo. Ya habían reabastecido sus provisiones y se dirigieron directamente a Bater 7. Robin, curioso, le preguntó a Byakuya. El reclutamiento de nuevos miembros tuvo éxito esta vez. Byakuya sonrió y dijo, fue más fácil de lo esperado. Solo tuve que perforarle los hombros y las manos antes de que aceptara unirse a la organización. Fue mucho mejor de lo que esperaba. El grupo guardó silencio. Byakuya no estaba exagerando. Originalmente había planeado regresar con un cadáver. En comparación con eso, las cosas realmente resultaron mucho mejores. Byakuya sacó un poneglyph de su espacio de sistema y lo colocó frente a Robin. Para que quede claro, puedes tomar prestado este poneglyph para echarle un vistazo, pero será mejor que memorices la información porque no puedo garantizar que lo vuelvas a ver. Por las palabras de Byakuya, Robin pudo sentir que necesitaba el poneglyph y tenía los medios para destruirlo. Ella sospechaba que Byakuya ya había usado el glifo pigmeo que contenía información sobre el Plutón. Sin embargo, Robin no estaba tan enojada como había imaginado. En cambio, estaba bastante agradecida y se inclinó ante Byakuya. Sabía que sin la ayuda de Byakuya, tal vez nunca habría visto un solo poneglyph en su vida. Además, después de encontrar el poneglyph, Byakuya no lo usó inmediatamente sino que lo trajo para que lo registrara. Esto hizo que Robin sintiera más gratitud hacia Byakuya. Mientras la historia registrada pudiera difundirse, la importancia del poneglyph en sí disminuiría. Byakuya miró a Robin con cierta sorpresa pero no dijo nada más. El viaje de regreso fue mucho más fácil que el de ida y pronto llegaron cerca de Bater 7. Sin embargo, antes de regresar a Bater 7, Byakuya usó un Newsco para contactar a Morgans para una reunión en la isla Haya. Al fin y al cabo, la información sobre los cocodrilos todavía tenía que difundirse a través de Morgan. Tan pronto como Byakuya y su grupo abandonaron el reino de Arabasta, la noticia de la muerte de uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Crocodile, se extendió por el océano a una velocidad increíble. Esta fue sin duda la noticia que más llamó la atención de los últimos tiempos. Sin embargo, ningún testigo ocular reveló quién fue el responsable del hecho. Entonces, todos al otro lado del mar especulaban sobre quién mató a Cocodrilo. Especialmente el gobierno mundial, que había enviado numerosas agencias secretas para investigar el asunto. Después de todo, el fallecido era un miembro reconocido de los 7 señores de la Guerra del Mar, una institución oficial reconocida por el gobierno mundial. La repentina muerte de Crocodile fue sin duda una dura bofetada en la cara del gobierno mundial.
fue un serio desafío a su autoridad, por lo que inmediatamente ordenaron que se encontrara al culpable y se lo capturara lo más rápido posible. Incluso los marines fueron movilizados. Se rumoreaba que el vicealmirante Mole del cuartel general de la Marina fue personalmente al reino de Arabasta para investigar. Cuando Morgans escuchó la noticia, su primera reacción fue que Nikt había triunfado. No esperaba que Nikt se moviera tan rápido. Nadie al otro lado del océano sabía quién era el culpable, pero Morgans sí. Este sentimiento le fascinó. Si no fuera por el hecho de que todavía estaba ansioso por obtener más información crucial sobre Crocodile de Nikt, ya habría difundido la noticia de que Nikt era el culpable. Como presidente de la agencia de noticias, Morgans consideraba que recopilar información era más importante que su propia vida, y difundir información era tan importante como recopilarla. Era fácil imaginar lo difícil que fue para él ocultarnos esta noticia hasta ahora. Los Morgan esperaban ansiosamente todos los días que el Newsco les trajera información. Hasta que un día, un periodista regresó con un mensaje que contenía el nombre Isla Jaya. En ese momento, la emoción en los ojos de Morgan era casi palpable. Rápidamente tomó a algunos de sus subordinados sin dudarlo y corrió a la Isla Jaya. Cuando Morgans vio a Byakuya en la Isla Jaya, apenas pudo contener sus ganas de abrazarlo y darle algunos besos. Para él, Byakuya era el tipo de persona a la que le encantaba revolver las cosas en los mares. Lo que hizo a Morgan aún más feliz fue que Byakuya solo le había proporcionado la información, permitiéndole ser el único en difundir la noticia. Si Morgan no tuviera miedo de que Byakuya se negara, podría haberse arrodillado y llamado a Byakuya maestro en agradecimiento. Byakuya miró a Morgan con desdén, luego sacó un caracol transpondedor de su bolsillo y se lo arrojó. Espero ver esta información publicada en el periódico mañana por la mañana, dijo Byakuya. Morgans abrió el transponder Snail y escaneó rápidamente el metraje grabado. Lo que vio casi le paraliza el corazón de la emoción. Era una gran noticia, una noticia trascendental. ¿Quién podría haber imaginado que un miembro de los 7 señores de la Guerra del Mar, reconocido por el gobierno mundial, haría algo así en la nación aliada de Arabasta? Especialmente ahora, que el gobierno mundial desconoce al culpable, se están preparando para localizar a quien mató a Crocodile y hacerle pagar. Una vez que esta noticia se difunda, será como otra bofetada en la cara del gobierno mundial. Un acontecimiento así sin duda haría que todas las naciones aliadas temieran aún más a los 7 señores de la guerra. Naturalmente, el gobierno mundial se enfrentaría a una enorme presión pública. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo, Morgans? Solo soy un pajarito de buenas noticias que cuenta la historia. Sin embargo, Morgans dudó en acceder a la exigencia de Byakuya. Difundir esta noticia mañana por la mañana va a ser difícil, admitió. Byakuya resopló. Si no puedes hacerlo, encontraré a alguien más con quien trabajar. Morgan entró en pánico. No, si no podemos lograrlo, será aún más difícil para cualquier otro. Pero tengo una idea. Publicar la información simplemente en texto no será lo suficientemente convincente. ¿Qué tal si hacemos miles de copias de este material y las vendemos en los periódicos? El impacto sería mucho mayor que el de un simple artículo escrito. Pero este enfoque tomaría algún tiempo, unos 3 días. No te preocupes. En cuanto las copias estén listas, las distribuiré inmediatamente al otro lado del océano. Temiendo que este gran cliente, Nikt, pudiera marcharse, Morgans rápidamente expuso su plan. Después de escuchar la idea de Morgan, Byakuya no pudo evitar quedar impresionado. Pensó, como se esperaba de alguien que trabaja en el mundo de las noticias, realmente ha pensado en esto. De acuerdo, hagámoslo a tu manera, asintió Byakuya. Al verlo asentir, Morgan se llenó de alegría. Los Morgan se apresuraron a marcharse después de finalizar el trato, ansiosos por ponerse a trabajar. Por otro lado, Byakuya regresa a Water 7 solo y le ordena a Robin que permanezca escondido con Lux y los demás. Cuando Byakuya llegó al muelle 1, vio a Iceberg y Frankie discutiendo interminablemente sobre la construcción del barco.
El tema de su debate fue si se deberían construir o no más armas en la nave de Byakuya. Franky, un especialista en armas, quería equipar el barco con tantos cañones como fuera posible. Pero Iseburg argumentó que con la fuerza de Byakuya, tales armas serían inútiles y ocuparían un espacio valioso. Los dos estaban tan concentrados en su discusión que no notaron la llegada de Byakuya. Después de escuchar el debate, Byakuya habló de repente. Creo que Iseburg tiene razón. No hay necesidad de llenar el barco con cañones. Sería mejor aprovechar ese espacio para hacer el barco más cómodo. Al escuchar la voz de Byakuya, los dos finalmente notaron su presencia. Franky pareció decepcionado por un momento cuando se dio cuenta de que Byakuya apoyaba la idea de Iseburg. Pero entonces Byakuya continuó. Por supuesto, la nave todavía necesita un cañón principal con inmenso poder. Franky, como experto en armas, te dejo eso a ti. El rostro de Franky se iluminó de emoción y gritó. Déjamelo a mí. Iseburg, al ver a Franky actuar como un niño, no pudo evitar sonreír también. En ese momento, a Byakuya se le ocurrió algo y preguntó. Por cierto, ¿podemos alimentar el cañón principal con electricidad o algo así? Estaba pensando en cómo el Tousan Tsunbi de Luffy usaba cola como combustible. Cada vez que disparaban el cañón, consumían varios barriles de cola, lo que a Byakuya le parecía un desperdicio. Y como a Byakuya le encantaba beber cola, creía que debía disfrutarse por su verdadero propósito: traer felicidad. Además, con Enel, el usuario de Goro Goro no Ni, ahora bajo su mando, pensó que podrían usarlo como una batería viviente. Por eso hizo esta petición. Franky consideró la viabilidad del plan y dudó. Se puede conectar con electricidad, pero ¿estás seguro de que no quieres usar cola? La cola es una gran fuente de energía, ¿sabes? Byakuya respondió con firmeza. No cola, la electricidad servirá. De acuerdo, concedió Franky al ver la determinación de Byakuya. Después de todo, el barco le pertenecía a Byakuya, y él tenía la última palabra. En ese momento, Quake, que se había enterado de que Byakuya había regresado al muelle 1, se acercó con una expresión seria. Contraalmirante Byakuya, el almirante de flota Sengoku está en la línea para usted. Almirante de flota Sengoku. Estoy de vacaciones. ¿Por qué me molesta? Ese viejo no estará intentando hacerme trabajar horas extras, ¿verdad? Las palabras casuales de Byakuya hicieron que a Iseburg y Franky les brotara un sudor frío. A este tipo no le importa ni siquiera el almirante de la flota de la marina Sengoku. Pero Quake, que estaba acostumbrado a la actitud de Byakuya, respondió. Escuché que es algo urgente que necesita tu atención. Byakuya hizo un gesto de desdén. No voy a atender la llamada. Solo dile que sigo entrenando y que no he regresado todavía. El entrenamiento fue solo la excusa que dio Byakuya cuando dejó Batter 7. ¿Qué descaro tiene este tipo? Iseburg y Franky quedaron impresionados. Quake, sin embargo, parecía angustiado. Pero, ya le informé al almirante de flota Sengoku que habías vuelto cuando supe la noticia. Si le digo que aún no has vuelto, me matará. Byakuya se encogió de hombros. Entonces deja que te mate. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Quake, un gigante de más de 2 metros, se sentó en el suelo, con lágrimas y mocos fluyendo mientras sollozaba. Contraalmirante Byakuya, somos camaradas desde el campamento de entrenamiento. Llevo casi un año trabajando bajo sus órdenes. No puede hacerme esto. La desesperación de Quake era evidente, su rostro estaba cubierto de lágrimas y lucía lo más lamentable posible. Incluso Iseburg y Franky, que observaban desde un lado, se conmovieron. Imagina a un gigante de más de 2 metros llorando como un niño frente a ti. Cualquiera sentiría una mezcla de emociones. Byakuya-sama, por favor, atienda la llamada del almirante de flota Sengoku, instaron ambos. Sí, Byakuya-sama, por favor no sea tan duro con Quake. Ha pasado por mucho, agregaron Iseburg y Franky. Cada vez se reunían más carpinteros de barcos y, si esto continuaba así, Quake avergonzaría completamente a los marines. Finalmente, Byakuya suspiró.
Está bien, dame el teléfono. Llamaré al almirante de flota Sengoku ahora mismo. Tan pronto como Byakuya aceptó, Quake saltó del suelo, sacando instantáneamente un caracol transpondedor de su bolsillo, completamente diferente de su lamentable estado anterior. Byakuya tomó el caracol transpondedor y abandonó el muelle 1, dirigiéndose de nuevo a su nave para hacer la llamada. Mientras tanto, Iseburg y Franky le dieron a Quake un pulgar hacia arriba y lo elogiaron. Hermano, tus habilidades de actuación son de primera. Iseburg pensó. Ese nivel de desvergüenza también es de primera categoría. Quake se sacudió la suciedad de la ropa y dijo con calma. No se pudo evitar. El contraalmirante Byakuya es duro pero de buen corazón. Si quería conservar mi puesto en la infantería de marina, tenía que tomar medidas drásticas. Para entonces, Byakuya ya había llamado a Sengoku. Hola, almirante de flota Sengoku, ¿por qué me molesta durante mi permiso? ¿Estás tratando de asignarme más tareas? Se quejó Byakuya. Sengoku estaba acostumbrado a las quejas de Byakuya y simplemente las ignoró. Tengo dos cosas que decirte. Primero, Jack fue emboscado y rescatado por los piratas de las bestias mientras era transportado a Impel Down. ¿Rescatado? Preguntó Byakuya sorprendido. Sí, respondió Sengoku con gravedad. Kaido de las bestias lideró el ataque en persona, acompañado por los otros dos All Stars. El almirante Kizaru no pudo contener a tantos oponentes él solo y tuvo que ver cómo se llevaban a Jack. Dos vicealmirantes de la marina a cargo de la escolta murieron. Uno murió y el otro resultó gravemente herido. Byakuya respiró hondo. No esperaba que surgiera una situación tan grave por culpa de Jack. Los vicealmirantes de la marina son la columna vertebral de los marines y las bajas entre ellos son raras. Pero esta vez, sufrieron una pérdida devastadora a manos de los piratas de las bestias. Es probable que los marines centren mucha más atención en Kaido y su tripulación en el futuro próximo. Mientras Byakuya reflexionaba sobre esto, Sengoku continuó después de una breve pausa. La segunda noticia es buena para ti. ¿Buenas noticias? Preguntó Byakuya. Sí, su ascenso a vicealmirante de la marina ha sido aprobado. Una vez finalizada su licencia, podrá venir a Marineford para recibir su ascenso. Realmente fue una buena noticia, pero el tono de Sengoku carecía de alegría. Claramente, las muertes de los otros vicealmirantes jugaron un papel en el rápido ascenso de Byakuya. Espero que no me decepciones. Ascender a alguien tan joven como tú a vicealmirante de la marina es una decisión que conlleva mucha presión, añadió Sengoku. Tío Sengoku, no te preocupes. Haré todo lo posible por capturar a Kaido. Respondió Byakuya con seguridad. No importa, olvida lo que dije. Solo intenta no causar demasiados problemas, respondió Sengoku con un suspiro. Cuando Byakuya regresó a Batter 7, la construcción de su barco estaba casi completa. Con la contribución también de Rob Luxy, uno de los 5 mejores capataces conocidos por su recuperación de lesiones, el progreso se ha acelerado significativamente. Byakuya no había estado en Batter 7 mucho tiempo cuando Iseburg y Franky lo buscaron ansiosamente. Iseburg, con una expresión alegre, anunció. Vicealmirante Byakuya, el barco que solicitó está terminado. Puede inspeccionarlo ahora. Golpeándose el pecho, Franky añadió. Te garantizo que cuando veas esta nave, quedarás impresionado por su perfección. Al enterarse de que el barco estaba terminado, Byakuya sintió interés y siguió a los dos hasta el muelle 1. Cuando entraron, vio un barco nuevo atracado en el muelle. Iseburg comenzó presentando. Este barco utiliza completamente el árbol del tesoro Adam. Tiene 177 metros de largo y 87 metros de alto, más grande que un acorazado estándar de la marina, y tiene 3 cubiertas. La primera cubierta alberga un comedor en un lado y una zona de ocio y entretenimiento en el otro. Las habitaciones restantes pueden utilizarse como celdas de almacenamiento o de detención. Iseburg había considerado los deberes de Byakuya en la marina y la posibilidad de capturar piratas durante los viajes, por lo que las celdas de detención se consideraron esenciales.
La segunda cubierta está destinada a los camarotes de la tripulación, con 217 espaciosas habitaciones. En cuanto a la tercera cubierta, son sus aposentos privados, y hemos construido una piscina al aire libre junto a ella. Si el tiempo empeora, pueden presionar un botón para cerrar la piscina. Mientras hablaba, Iseburg presionó un botón en la habitación de Byakuya, y cubiertas de metal semicirculares se extendieron desde ambos lados, sellando la piscina. Los ojos de Byakuya se iluminaron al ver la piscina. Rayos, esto es justo lo que quería. Con esto, cada viaje será como unas vacaciones. Byakuya comenzó a considerar la posibilidad de organizar fiestas en la piscina del barco, imaginando que solo se permitirían las bellezas en bikini. Solo pensarlo emocionó a Byakuya mientras veía imágenes de Tashigi y Ain en bikini, jugando en la piscina. Al mismo tiempo, descansaba bajo una sombrilla, bebiendo refresco y observando las bellezas que emergían del agua. ¡Excelente! Estoy muy satisfecho con el barco que has construido, dijo Byakuya, dándole una palmadita a Iseburg en el hombro en señal de aprobación. Iseburg estaba encantado de recibir los elogios de Byakuya. Al fin y al cabo, por muy satisfecho que esté un carpintero de barco con su trabajo, el objetivo final es satisfacer al propietario del barco. Frankie estaba igualmente contento y dijo, ya que estás satisfecho, vamos a finalizarlo. Pero aún falta un nombre. Cada barco tiene su nombre único y es responsabilidad del propietario elegirlo. ¿Un nombre para el barco? Byakuya reflexionó un momento y dijo, como es mi barco, llamémoslo Daylight. Nico. Iseburg y Frankie estaban desconcertados por el nombre. Parecía bastante común y nada destacable. Sin embargo, como Byakuya lo había elegido, no lo cuestionaron más. Al observar a Akatsuki, Byakuya sintió una oleada de emociones. Había elegido el nombre con un significado específico. Nico, también conocido como el Sol, se refiere al fenómeno donde el Sol permanece sobre el horizonte todo el día, simbolizando un estado de luz constante. Esto se alinea perfectamente con el papel de Byakuya en los marines, representando la justicia y la luz. Además, estaba relacionado con el primer carácter del nombre de Byakuya, llave de cierre, que significa blanco o luz. Así como la organización Noche derivaba su nombre de la palabra pero operaba en las sombras, la luz del día brillaba donde quiera que iba, esparciendo su luz. Sin embargo, otros no podían entender la perspectiva de Byakuya, por lo que no podían comprender el significado completo del nombre. Mientras Byakuya admiraba la luz del día, un acorazado de la marina entró al muelle 1 desde el exterior. A juzgar por su apariencia, pertenece al gobierno mundial. Lux y Kaku, que trabajaban en el muelle 1, intercambiaron miradas, sintiendo que algo andaba mal. Quizás esta nave fue enviada por el gobierno mundial para investigar el incidente del CP-9. Después de todo, agentes como ellos, que llevaban a cabo misiones encubiertas bajo diferentes identidades, solo eran conocidos por sus superiores, como Spandam. Pero ahora que Spandam estaba muerto, les tranquilizó que los funcionarios del gobierno enviados a investigar los reconocieran de inmediato. Sin embargo, para evitar tales traiciones, el gobierno mundial se había asegurado de que cada agente dejara una parte de su tarjeta Vibre antes de embarcarse en una misión. Esto significaba que mientras su tarjeta Vibre no pudiera ser rastreada, confirmando su deserción, el gobierno mundial los perseguiría implacablemente sin importar a dónde huyeran. Esto era lo que más temían Lux y los demás. Parecía que sus peores temores estaban a punto de hacerse realidad, y la situación se estaba volviendo desesperada. Quizás debido a su arrogancia por ser parte del gobierno mundial, la nave Marine, acostumbrada a que otros se hicieran a un lado para dejarlos pasar, inmediatamente puso su mirada en el mejor lugar del muelle 1 al entrar, donde estaba anclado el Nico. Sin pensarlo dos veces, dirigieron su nave hacia la posición de Nico. Una figura en la proa del barco gritó: ¿De quién es este barco? Quítenlo del camino inmediatamente o lo hundiré ahora mismo. Mientras hablaba, todos los cañones del barco apuntaban al Nico.
Los trabajadores a su alrededor mostraron signos de pánico, lo que pareció satisfacer al arrogante orador, que continuó alardeando enormemente. Nadie responde, ¿eh? Entonces contaré hasta 3, 1, fuego. Bajo su orden, más de 30 cañones dispararon simultáneamente contra el Nico. El estruendoso sonido de los disparos de cañón resonó por todo el muelle 1 mientras más de 30 balas de cañón negras se arqueaban maravillosamente en el cielo, apuntando al casco del Nico. Teodoro, que había ordenado el ataque, casi podía ver cómo el flamante barco volaba en pedazos ante sus ojos. Destruir cosas aparentemente perfectas era su retorcido placer. Ya fuera un barco recién construido, una pieza de arte invaluable o una hermosa doncella, todos caían dentro de su alcance de destrucción. Pero antes de que Teodore pudiera deleitarse con su emoción, un repentino y cegador destello de luz estalló. El corte, tan afilado como una luna creciente, era tan intenso que al mirarlo le ardían los ojos y se le saltaron las lágrimas. El corte atravesó las 30 balas de cañón en el aire, provocando que explotaran como fuegos artificiales. El corte continuó a través del espeso humo de las explosiones, dirigiéndose directamente hacia la nave del gobierno mundial de Teodore. «Señor, alguien está atacando nuestro barco», gritó Teodore presa del pánico. Una figura con un traje blanco y una máscara negra llena de lágrimas apareció de repente desde la cabina. No era otra que Reisun del CP0, quien previamente se había encontrado con Byakuya. Al ver el ataque acercándose, un destello de miedo cruzó los ojos de 03. Solo un maestro espadachín podría desatar un ataque tan poderoso. El nombre Aokiji Niaut vino inmediatamente a la mente de Reisun. Después de todo, en el mundo actual, cuando uno piensa en un maestro espadachín, el 99% de la gente pensaría en el mejor espadachín del mundo, Aokiji Niaut. De repente, otra imagen apareció en la mente de Reisun, y pensando en esa persona extremadamente cruel, murmuró nervioso. ¿Podría ser él? Antes de que Reisun pudiera pensar más, el aterrador corte ya estaba sobre él. Aunque tuvo tiempo de esquivarlo, hacerlo habría destruido la nave y pocos a bordo sobrevivirían. Cubriendo sus brazos con Aki, los cruzó frente a su pecho, preparándose para recibir el ataque de frente. Pero en el momento en que hizo contacto con el corte, la expresión debajo de su máscara cambió drásticamente. La fuerza detrás del corte fue mucho mayor de lo que había anticipado. Reisun salió volando como una hoja en el viento, su Aki se hizo añicos y aparecieron dos cortes profundos en sus brazos, la sangre salpicó el aire mientras era arrojado hacia atrás. Si esto continuaba, todos en el barco estarían muertos. El gobierno mundial había confiado a Reisun el mando del CP8, la unidad más cercana a Bater 7, para investigar la desaparición de Spandam. Si no lograba reunir información útil y perdía el CP8 en el proceso, todos sus esfuerzos por salvar el Palacio Merigeoi serían en vano. Decidido a no permitir que eso sucediera, Reisun se esforzó hasta el límite y activó su habilidad de fruta del diablo, que le permitió autolesionarse para obtener poder. Él retiró voluntariamente su Aki, permitiendo que la intención de la espada atravesara su ropa y su piel, tiñendo su traje blanco de un rojo intenso por la sangre. Al mismo tiempo, innumerables cadenas de hierro emergieron de sus heridas, como serpientes flexibles, envolviéndose firmemente alrededor del corte. El choque entre el corte y las cadenas produjo un ruido chirriante que hizo que todos alrededor hicieran muecas de dolor mientras el corte atravesaba cadena tras cadena. Pero cada vez que se rompía una cadena, se producían varias más. Haciendo caso omiso de sus heridas, Reisun llevó las habilidades de su fruta del diablo hasta el límite, extinguiendo finalmente el poderoso corte dentro de la interminable jaula de acero de cadenas. Al ver esto, Reisun dejó escapar un suspiro de alivio. Había logrado bloquearlo. Un ataque de tan inmenso poder debe haber venido de nadie menos que Dracule Miauk, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Aunque Miauk era formidable, Reisun no le temía demasiado. Después de todo, si Miauk quería mantener su estatus de señor de la guerra, no podía permitirse el lujo de antagonizar al gobierno mundial.
Reizun pensó que podría explicarle que todo fue un malentendido y probablemente arreglar las cosas con Miauk. Teodore, que se había estado escondiendo en la parte de atrás, se apresuró a avanzar tan pronto como el corte desapareció, halagando a Reizun. Como se esperaba de Lord 03, lograste resistir un ataque tan poderoso. Con tu fuerza, fácilmente podrías convertirte en almirante del cuartel general de la Marina. Aunque Reizun era muy consciente de sus habilidades, a nadie le desagrada un poco de adulación, especialmente cuando es oportuna. Reizun se burló a pesar del dolor de sus heridas. Esto no es nada para mí. Recuerden, uno de los 3 piratas de las bestias calamidades, Yagla Sequia, también fue derrotado por mí. Si no fuera porque capturar piratas no le da mucho crédito a nuestra agencia de inteligencia, y con el almirante Aokiji también presente en ese momento, no habría dejado que los marines se llevaran la gloria por ello. Teodore dijo rápidamente. Ah, así fue. Me preguntaba cómo un simple contraalmirante de la marina pudo derrotar a Yagla Sequia. Una voz familiar y burlona interrumpió de repente antes de que 03 pudiera continuar con su farsa. Ah, ¿sí? Así que fue CP0 Reizun quien se atrevió a atacar mi nave. Al oír esa voz, el corazón de Reizun dio un vuelco. ¿Tendría tan mala suerte? ¿Me habría pillado presumiendo la misma persona implicada? Cuando vio a Byakuya acercándose con Kasemune en la mano, su corazón casi se detuvo y su mente se quedó en blanco. Reizun oró con desesperación. No lo oyó. No lo oyó. No lo oyó. Pero al instante siguiente, sus oraciones fueron en vano. Con un tono sarcástico, Byakuya dijo, debo agradecer a Reizun por darme generosamente el crédito por derrotar a Jack. Si no, no me ascenderían a vicealmirante tan pronto. La respuesta de Reizun fue triste, como si acabara de perder algo preciado. Entonces permítame felicitarlo de antemano, vicealmirante Byakuya. Pero Teodore, ajeno a la tensión entre los dos, señaló enojado a Byakuya y gritó. Así que usted es el vicealmirante de la marina que robó el crédito de Lord Reizun. Cuando Teodore abrió la boca, Reizun supo que las cosas irían mal. Teodore continuó furioso. Si no fuera por Lord Reizun, te habrías convertido en vicealmirante tan rápidamente. ¿Y ahora intentaste hundir el barco del señor Reizun? No eres más que un ingrato. Si hubieras hundido un barco del gobierno mundial, ¿podrías tú, un simple contraalmirante de la marina, soportar las consecuencias? En su arrebato, Teodore omitió convenientemente el hecho de que él había sido quien ordenó el ataque al barco de Byakuya en primer lugar, transfiriendo toda la culpa a Byakuya. Byakuya miró con indiferencia a Teodore antes de volverse hacia Reizun y preguntar, ¿es uno de tus subordinados? Aunque Reizun no había interactuado mucho con Byakuya, trabajaron juntos brevemente. Por las palabras de Byakuya, Reizun pudo sentir una intención asesina oculta. La mayoría de los marines podrían temer al Hyperpol, pero Byakuya ciertamente no. Después de todo, él era poderoso por derecho propio, tenía un almirante de flota como tío, un exalmirante de marina como mentor y un pasado que pocos podían desafiar. Incluso si actuara fuera de lugar, recibiría como máximo una reprimenda verbal sin consecuencias graves. Rápidamente, Reizun negó cualquier asociación. Este es Teodore, el líder del CP8. Solo estamos aquí juntos para investigar asuntos en Bater 7. Él no es uno de mis subordinados. En este punto, Reizun estaba aterrorizado de que Byakuya pudiera asociarlo con Teodore. Si se desataba una pelea y Byakuya decidía aniquilarlos a ambos, Reizun sufriría la muerte más injusta. Sin embargo, Teodore necesitaba comprender el significado de las palabras de Reizun. Él pensó erróneamente que Reizun estaba minimizando su conexión para enfatizar su importancia para Byakuya. Como burócrata experimentado, Teodore sabía que era su turno de demostrar su lealtad. Se inclinó respetuosamente ante Reizun y sonrió. Señor Reizun, no necesita ser tan modesto. Incluso sin esta investigación conjunta, yo, Teodore, todavía estaría a su servicio. Byakuya blandió su espada, Kasemune, que emitió un sonido nítido y resonante. Sonrió y dijo, ¿ah, sí?
Así que parece que sí es tu subordinado. Después de todo, el sonido de la espada hizo temblar a Reizun. Al mirar al sonriente Teodore frente a él, deseó poder estrangularlo en el acto. Te metiste en un lío, y ahora me arrastras a mí también. ¿Me quieres muerto o algo así? Byakuya, al ver a Reizun empapada en sangre, habló con calma. ¿Un brazo o una pierna, lo harás tú o lo hago yo? Todavía sin tener ni idea, Teodore preguntó. ¿No es un brazo o una pierna demasiado indulgente para él? Estaba claro que Teodore pensaba que el vicealmirante de Marina estaba hablando del destino de otra persona. Reizun ahora se dio cuenta plenamente de lo desastroso que era este compañero de equipo. Reizun habría entregado con mucho gusto a Teodore a Byakuya si no fuera por su misión actual. Tras un momento de silencio, Reizun dudó. Su padre es un funcionario de alto rango del gobierno, Byakuya respondió. Por eso solo pido un brazo o una pierna, no su vida. Solo entonces Teodore, tardíamente, se dio cuenta de que estaban hablando de él. Mientras escuchaba a los dos discutir qué extremidades serían sacrificadas, Teodore sintió que todo su cuerpo se debilitaba y su arrogancia anterior había desaparecido por completo. Incluso Reizun, a quien admiraba, parecía incapaz de protegerlo de este vicealmirante de la Marina. Teodore miró con lástima a Reizun, pero este ni siquiera lo miró a los ojos. Sin otra opción, Teodore se volvió hacia Byakuya. En lugar de pedir clemencia, intentó aprovechar la posición de su padre y amenazó a Byakuya. Mi padre trabaja directamente con los dragones celestiales. Si me pones la mano encima, informará de esto a los dragones celestiales y no escaparás de las consecuencias. Byakuya respondió con frialdad. Ser un perro para los dragones celestiales es algo de lo que estar orgulloso. Tengo curiosidad por ver qué me depara el futuro si eso sucede. Además, he cambiado de opinión. Me he dado cuenta de que tu boca no solo está sucia, sino que es repugnante. Entonces, además de un brazo o una pierna, creo que también me llevaré tu lengua. Al terminar de hablar, el rostro de Byakuya se torció en una sonrisa sedienta de sangre mientras miraba fijamente a Teodore. Contaré hasta 3. Antes de que Byakuya pudiera terminar de decir 1, Reizun rápidamente sacó una pequeña espada y cortó el brazo izquierdo de Teodore. Luego agarró la cara de Teodore y, con el cuchillo, le cortó media pulgada de lengua. La sangre llenó la boca de Teodore y se desmayó de dolor antes de poder gritar. Con sangre aún goteando del cuchillo, Reizun, con expresión ilegible detrás de su máscara, preguntó. Vicealmirante de la Marina Byakuya, ¿esto es suficiente para usted? Pero cualquiera podría decir que este funcionario de alto rango del gobierno mundial estaba de mal humor. Byakuya miró a Reizun y le ordenó fríamente. Piérdete. Reizun no dijo nada y rápidamente se llevó al inconsciente Teodore. Al observar la escena desde el margen, Luxi, Kaku, y Seburg y Franky finalmente entendieron lo arrogante que podía ser Byakuya. Hace unos días, no había mostrado ningún respeto por el almirante de flota Sengoku. Ahora, se mostró aún más desafiante hacia la agencia de inteligencia del gobierno mundial, que operaba bajo el mando de los dragones celestiales. La postura dura de Byakuya los había obligado a dañar a uno de los suyos. Byakuya se quedó a bordo del Byakuya y observó cómo Reizun y sus hombres partían, con los ojos llenos de contemplación. Hoy había ofendido profundamente a Reizun. Aunque Reizun aún podía desconfiar de su fuerza, su posición dentro del gobierno mundial hizo que fuera relativamente fácil para él idear una forma de lidiar con Byakuya. Esto podría acarrearle problemas inesperados a Byakuya en el futuro. Y él no era de los que dejaban a un enemigo conocido esperando la oportunidad de atacar. Además, la boca sucia de Teodore solo hizo que Byakuya lo despreciara aún más. Cortarle solo un brazo y la lengua no parecía un castigo suficiente para dejar una impresión duradera. Byakuya pensó que podría ser el momento de tomar más medidas. Esa noche, Byakuya visitó a Luxi en su residencia. Señor Byakuya, lo saludó Luxi, sin sorprenderse por la repentina visita. Byakuya dijo. Reizun tiene control sobre sus Vibrecards, ¿verdad? Luxi asintió.
Sí, es parte del procedimiento estándar cuando nos unimos a la agencia de inteligencia. Les permite tener un mejor control sobre nosotros. Bueno, eso facilitará la ejecución de nuestro plan, dijo Byakuya. Discutieron los detalles del plan y, una vez decidido, Byakuya abandonó la casa de Luxi. Al día siguiente, Byakuya se despidió de Iseburg y Franky abordó el Byakuya con algunos soldados de la marina, preparándose para regresar al cuartel general de la marina. Sin embargo, Kwake, Tashigi y Ain tomaron una nave marina separada para su viaje de regreso. El razonamiento de Byakuya era bastante sólido. Afirmó que la fuerza de Kwake por sí sola no era suficiente para garantizar un viaje de regreso seguro, por lo que asignó a Ain y Tashigi para que lo acompañaran. Durante el tiempo de Byakuya en Batter 7, Ain y Tashigi habían capturado bastantes piratas. Los nombres de estas dos hábiles espadachinas marinas se habían extendido por las regiones cercanas, aumentando significativamente su confianza. Cuando se enteraron de la falta de fuerza de Kwake, se ofrecieron voluntariamente a unirse a la misión, prometiendo garantizar un regreso seguro al cuartel general de la marina. Habiendo sido despreciado por Byakuya y las dos mujeres, Kwake se sintió completamente abatido, casi al punto de enfurruñarse en un rincón. Dos pares de ojos observaban desde una ventana lejana de un edificio alto como el Byakuya y el barco de la marina partían del muelle 1. Una mirada estaba llena de tristeza, la otra de odio. La primera pertenecía a Reizun, la segunda a Theodore. El brazo izquierdo de Theodore, que no había sufrido daños, había sido cosido la noche anterior y, con algo de tiempo para sanar, recuperaría la mayor parte de su función. Sin embargo, su lengua no tenía reparación, dejándolo mudo de por vida, a menos que pudiera encontrar una fruta del diablo con habilidades especiales para volver a colocarla. Lleno de rabia, Teodoro escribió en un trozo de papel: «Me vengaré». Pero Reizun negó con la cabeza y dijo: «Por ahora, debemos concentrarnos en encontrar a CP9. En cuanto a Byakuya, seguramente habrá una oportunidad de hacerle sufrir en el futuro. Necesitamos hacerle entender que los verdaderos gobernantes de este mundo son los dragones celestiales. Los marines son solo sus perros, e incluso ellos tienen un estatus inferior al nuestro». Byakuya había humillado a Reizun delante de mucha gente, lo que le hacía imposible salvar las apariencias. Si Reizun no hubiera actuado sin piedad contra Theodore, Byakuya podría haber ido tras ambos. Esta situación le produjo a Reizun, quien siempre se consideró en una posición superior, una fuerte sensación de crisis. Si alguien como Byakuya llegara a alcanzar una alta posición en la marina, seguirían siendo los marines del gobierno mundial. Solo pensarlo hacía que la perspectiva pareciera aterradora. Una vez resuelto este asunto, Reizun decidió investigar a fondo a Byakuya. Planeaba empezar por sus acciones en el East Blue. 03 usaría a su favor si pudiera encontrar incluso el más mínimo defecto en Byakuya. Incluso si Byakuya lo matara, le causaría graves problemas. Después de todo, su estatus era muy diferente al de un subordinado como Theodore. Sin embargo, Reizun no se centraba demasiado en Byakuya. En lugar de eso, sacó 7 vibrecards rotas de su bolsillo, pertenecientes a Luxi, Kaku, Khalifa, Blueno, Jabra, Kumadori y Fukurou. Reizun miró fijamente las cartas vibre colocadas sobre la mesa, murmurando para sí mismo: con el líder del CP9, Spandam, desaparecido y estos 7 miembros fuera de contacto, no podemos confirmar si nos han traicionado. Pero si podemos usar las vibrecards para localizarlos, podría demostrar que no están relacionados con la desaparición de Spandam. Si la investigación confirma que no están involucrados, podrán continuar con sus operaciones encubiertas bajo un nuevo comandante. Sin embargo, si no los pueden encontrar, se notificará al gobierno mundial y se emitirá una recompensa por los 7. Al observar el movimiento de las cartas vibre, Reizun pudo notar que los 7 no las habían descartado, lo que sugería que no habían traicionado al gobierno mundial. Este descubrimiento alivió algunas de las preocupaciones de Reizun. Quizás podría localizarlos y preguntarles si tenían alguna información sobre la desaparición de Spandam.
incluso podría encontrarles pistas valiosas. Al igual que el CP9, el CP8 de Theodore también estaba formado por 7 miembros. Reizun inicialmente planeó que cada miembro del CP8 llevara una tarjeta Vivre para rastrear al CP9 y reunirlos para interrogarlos. Sin embargo, las Vivre Cards del CP9 de repente apuntaron en la misma dirección y su atractivo se debilitó. Esto solo podía significar una cosa. Los 7 miembros del CP9 se movían juntos hacia el mismo lugar y se estaban alejando de Reizun y su equipo. Esta constatación aumentó la inquietud de Reizun, ya que sugería que el CP9 podría no ser tan confiable como había pensado anteriormente. Aún así, como no habían descartado sus Vivre Cards, Reizun, responsable de esta misión, sabía que no tenía más opción que seguir esa única pista. Después de todo, era una tarea obligatoria emitida por el gobierno mundial, y 03 no tenía otra opción. Final del capítulo.